Y vayamos ya al análisis a fondo, empecemos con el Poder Judicial en la mira. La elección histórica de jueces. Sí, es histórica, o sea, nunca había pasado, es un proceso inédito, polémico, y la elección y la discusión sobre cómo elegiremos, cómo elegimos a nuestros jueces y por qué fue tan importante. Entonces, bueno, vimos principalmente que hubo muy poca participación. Entre la participación que hubo, pues llegamos a lo mucho al 13%. Eso quiere decir que cerca de un 80 y algo, 87 millones de mexicanos, pues no se presentaron a votar. Pero, ¿qué quiere decir estas estadísticas? Bueno, primero que en otros países donde también se vota por jueces, a lo mejor no en la misma dimensión que aquí, pero por ejemplo en Estados Unidos, usualmente la participación es de un 20%. ¿Y por qué se dio esto? ¿Por qué no fue tan popular esta elección? Principalmente porque fue una elección complicada, una reforma pues que fue desasiada y obviamente, eso eh, dio mucha inquietud a las personas que no quisieron ir a votar y pues esto afectó en las urnas. También, y fue muy importante, es que hubo la búsqueda de no legitimar la elección. Y aquí yo ya haré un puntual comentario al respecto. Quiero comentar cómo quedó integrada, déjenme los pongo, la integrada así quedó la Suprema Corte. Es lo más probable porque ya la mayoría ya se votó, ya se hizo, fue el primer conteo que pudimos conocer. Entonces tenemos a Hugo Aguilar Ortiz. Él se perfila para ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvo más de 6 millones de votos. ¿Quién es Hugo Aguilar Ortiz? Bueno, él trabajaba ya en la administración del sexenio pasado. Estuvo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, él fue coordinador de derechos indígenas y bueno, fue uno de los sugeridos en algunos de los acordeones que la gente afina, la 4T, estuvo distribuyendo y también estuvo en alguno de las sugerencias de especialistas. Él es una persona de convicciones de izquierda, obviamente, y que está a favor de los indígenas. Ya después haré mi comentario al respecto, mientras vamos a dar rápidamente quiénes son. Vemos que está Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, que ya estaban en la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellas son muy cercanas a la 4T. Quedó también Estela Ríos, que era consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador. Y vemos a Irving Espinosa, él es actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Él ha sido uno de los hombres más cercanos a Ernestina Godoy, que es actual consejera jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y bueno, tenemos a Sara Irene Herrerías, que empezó con las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Es cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum y también al fiscal Alejandro Gertz Manero. Los dos perfiles más independientes son Giovanni Figueroa, que es coordinador de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Saludos a una de mis almas maters. Y del abogado Aristides Guerrero. Ellos también estaban en algunos de los acordeones que llegó a repartir la gente afín a la 4T, pues hasta ahorita no se sabe si exactamente fue alguien del partido, puede ser que sí, puede ser algún militante o puede ser gente afín. Lo que se sabe de los acordeones, ¿qué se sabe? No todos eran iguales, aunque si bien tenían varios perfiles que eran afines a la 4T, pues no todos eran iguales, eran diferentes y también mucha ciudadanía nos hicimos nuestros propios acordeones, que eso hubiera sido lo más conveniente. Ahora, a mí me causa, ya voy a entrar al análisis, a mí me causa mucha gracia, y perdón que lo diga así, pero me comprometí a hacer análisis sin filtros. ¿Por qué sorprende? O sea, vi los titulares de varios medios y de algunos que se dicen independientes, pero diciendo, ganaron los ministros de los acordeones de la 4T. ¿Por qué les sorprende? ¿Por qué es titular? O sea, ¿qué esperaban? ¿Qué otro resultado esperaban?
si la gente que sí fue a votar es la gente, no toda, pero sí una gran parte, que es afín al gobierno actual. La gente de oposición decidió no votar. El electorado opositor dijo no voy a votar. ¿Por qué? Porque la oposición se dedicó a decir una y otra vez que no fueran a votar, que había era una forma de legitimar y que entonces había que demostrar que no se estaba de acuerdo con la elección. Yo les diré, efectivamente, la reforma, como lo dije en el programa pasado, fue muy desaseada. Efectivamente, la elección judicial fue sumamente complicada. Había mucha tarea y mucho trabajo por hacer para quienes estuvimos investigando los perfiles. En Quintana Roo, por ejemplo, se votaron 10 boletas, en otros lugares fueron mucho más, en otros lugares mucho menos. Pero desde hace tiempo, el INE estuvo mostrando en su página Conóceles, estuvo difundiendo los perfiles de las candidaturas. También la científica social Viri Ríos, que seguramente muchos la ubican por un programa en una televisora de México, y ella hizo en su página, desplegó una página de Google donde puso todos los perfiles de los que iban para ministros y con una exhaustiva investigación de cuál es su visión, cuál es su tendencia, pros, contras, en fin, muchas cosas. Y el Universal también tenía uno que me parece que se llamaba Lupa Judicial, y uno podía entrar y ver si determinado candidato o candidata tenía algún problema con la justicia, si había algún antecedente de conflicto de interés. Vaya, había que hacer la tarea. Y ese es el problema, que a veces como ciudadanía no nos gusta hacer la tarea. Nos gusta que nos den todo fácil. No quiere decir que estuvo bien la forma en que se hizo la elección. No se vayan para allá porque no falta que diga, entonces estás diciendo que está bien. No, no estoy diciendo que haya estado bien o que sea la elección más fácil. Pero tengo aquí 4 ejemplos. En un chat de familia, el domingo en la mañana, y es real, el chat de mi familia, a quienes quiero mucho. Una persona escribe domingo temprano en la mañana, apenadísimo, diciendo, discúlpenme por favor, yo sé que está mal, debería de haber visto antes, pero ¿por quién voto? No tengo ni idea. Ahí tenemos un ejemplo de ciudadanía. Otro que dijo, no, yo no voy a votar porque es como legitimar esta elección que ha sido una porquería, repitiendo las mismas palabras de los partidos de oposición, totalmente comprensible si es un electorado opositor. Ahí está otro ejemplo del que decidió no votar. Tercer ejemplo, quien dijo, pues yo sí voy a votar, y les comento, efectivamente fue agotador. Estuve dándome a la tarea de investigar, precisamente porque no coincido con la 4T, o sea, es una persona que forma parte del electorado opositor, y dijo, precisamente porque no coincido y porque no quiero que todos los candidatos que queden sean de la 4T, me di a la tarea de investigar. Fue muy exhaustivo, fue muy cansado, fue muy pesado, pero lo hice. Y tenía todo su propio acordeón que se metió a investigar porque es un electorado opositor que está consciente que de no participar, quienes iban a quedar, pues eran los que participan. Y quienes sí participan, el voto duro del poder, del gobierno en el poder, no importa que sea Morena, el gobierno en el poder puede ser cualquiera. Es importante como ciudadanía participar porque siempre van a votar quienes están de acuerdo con el gobierno en el poder, a los cuales se les llama voto duro, el voto con el que el gobierno cuenta sí o sí, que ya vimos que fue un 13%. Bueno, poquito menos porque no todos eran afines a la 4T, o a lo mejor en unas cosas sí y en otras no. El punto es que aquí vemos los distintos tipos de ciudadanía. Y ahora bien, ¿por qué la gente se asombra de que haya quedado una mayoría de color guinda cuando decidieron no votar? Era lo más lógico que quedara una mayoría guinda. Era lo más lógico porque sí votaron quienes querían que quedaran esos. Habían 2 perfiles que Viri Ríos estuvo mencionando de gente muy preparada. Se quedaron solo a 200,000 votos de quedar
en las candidaturas de la Suprema Corte de Justicia, vaya, entre los aspirantes, entre los elegidos, pues, a 200,000 votos, o sea, muy poquito, lo cual es bueno porque quiere decir que hubo gente que sí se puso a hacer la tarea. Yo sé de varias personas que sí se pusieron a investigar y que expresan lo mismo que yo expreso. Fue agotador. Mi sugerencia es que nos organicemos en una siguiente elección, organizarnos. Pero ¿cómo crees que va a haber siguiente elección? Es lo más probable. Lo más probable es que de aquí se aprenda de los errores y se siga llevando a cabo la elección por el Poder Judicial, aun cuando el órgano de la OEA le diga a los demás países, no lo repliquen, es un relajo, no lo hagan. Aquí yo creo que se va a seguir haciendo. Los recursos que tiene la oposición, bueno, es de invalidarlo, pero la Constitución no habla de un porcentaje mínimo para invalidar. Entonces, lo que pueden hacer jurídicamente es lo que estuve viendo, que pueden acudir a la Corte Interamericana de Justicia. Y aún así, no se va a anular los resultados. Los resultados ahí van a estar. Entonces, el decir no voy a votar porque no estoy de acuerdo, porque es legitimar, es como quererse tomar arsénico y que le haga daño a la otra persona. Queriendo dañar al gobierno, le hicieron un gran favor, un enorme favor. Ahora, todo esto es totalmente comprensible porque el electorado que no está a favor o que no coincide del todo con la 4T no tiene realmente un partido que los manifieste, que los revele. Sí, ahí está el PRI, ahí está el PAN, ahí está el MC, que ha ido creciendo, pero no hay un partido así que los represente. Sigue siendo una oposición muy débil, una oposición que ¿qué hizo? ¿Qué hizo para que no se llegara hasta este punto? Desde el hecho de haber ganado tan poquito en la elección pasada y ser una oposición tan disminuida. ¿Y quisieron llamar al boicot, llamar a no legitimen esto, en vez de preparar perfiles y difundir entre la oposición, entre el electorado opositor, decir, ¿saben qué? Los mejores perfiles para buscar contrapesos son estos. No hicieron eso. Y obviamente, ¿quiénes quedaron? Pues la mayoría que coincide con el partido Guinda. Ahora, otra angustia de algunos es que todo va a ser Guinda. Bueno, les recuerdo algo muy importante y que es cierto. En todo partido hay facciones. Ninguna persona, o sea, no todas las personas de un partido piensan igual. Hay diferencias, lo podemos ver en Morena. Lo mismo sucede con la Suprema Corte de Justicia, que ahorita les vuelvo a poner aquí la imagen. Bueno, aquí los vemos. Bueno, en esta Suprema Corte de Justicia, pues vemos a Hugo Aguilar Ortiz, que es abiertamente de izquierda. Yasmín Esquivel, por ejemplo, tiene una perspectiva mucho más empresarial, mucho más de corporativos. Vemos también a un Giovanni Figueroa, que es más técnico, y vemos que son distintos perfiles. Ya vimos que también Aristides Guerrero es independiente. Entonces, aún dentro de la misma 4T, de este poder, Suprema Corte de Justicia que quedó, hay distintas visiones y eso es favorable. En el mismo Morena hay distintas visiones y así lo pueden ver en cada partido. Entonces, bueno, así quedó. El electorado opositor, como les decía, pudo haber logrado que los resultados fueran diferentes de haberse decidido a votar aún si no estaba de acuerdo con esta elección. ¿Por qué? Para poder modificar. Los países con democracias más sanas, Uruguay, Costa Rica, por ejemplo, que son los únicos de Latinoamérica que figuran en esa lista, tienen una participación ciudadana muy alta y activa a comparación del resto de los países de Latinoamérica. Entonces, es importante eso. Ahora, vi varios comentarios de comunicadores. Hubo un comentario muy lamentable que escuché en una saga de YouTube, donde la comunicadora hacía referencia que el 87% de la población había decidido no ir a votar, pues porque no son tontos.
es como decir que el otro 13% son tontos. Y eso me parece, además de una falta de visión como alguien tan influyente que puede ser abiertamente opositor, pero no puedes tildar de tontos a quienes deciden votar. Y a lo mejor quienes, siendo del lado opositor, deciden votar precisamente por eso, para que no quedara solamente el partido, gente aliada al partido oficial. Entonces, la verdad sí es lamentable. Si se decidió votar es por participar, por ser parte de esta democracia, aún se anularon los votos, era una forma de manifestarse y era una forma también de procurar los perfiles que se dieron la tarea de estudiar. Ahora, ¿quién gana aquí? Gana quien tiene la capacidad de articular el mensaje. ¿Quién articuló el mensaje mejor? ¿Quién tiene una mayor estructura, aunque fue de 13 millones? Bueno, un poquito menos. Pues la 4T. ¿Qué está pasando con la oposición? Porque aquí vemos también a una Naya que se molesta, que se enoja, se para en la tribuna. Pero casillas Y está quejándose, diciéndose de todo lo que pasa. Y bueno, yo quiero que lo analicemos un pedacito. Esta es la gráfica a la que se refiere. Sí, hasta ahí mi pregunta. La gráfica. A ver, senador, no tiene el uso de la... Fíjense, por eso no querían que la enseñara. La elección del domingo, la mal llamada elección judicial, fue un cochinero, un fraude, una marranada, una porquería y un auténtico desastre. Primero, casillas completamente vacías. ¿Cómo esperaba que hubiera casillas llenas y todos llamaron a no votar? No le puede extrañar, no puede decir casillas completamente llenas, pues no. Además, como mencioné en las elecciones judiciales, no hay casillas llenas. Normalmente en los países que se llevan a cabo, la participación es baja, como que es menos popular, es más popular votar por un presidente que votar por el Poder Judicial. 9 de cada 10 mexicanos les dieron la espalda. 9 de cada 10 mexicanos repudiaron su mal llamada elección judicial. 9 de cada 10 mexicanos no se prestaron a su fraude. Aquí, pues fraude a lo mejor la forma en que se llevó la reforma judicial y ni tan fraude, porque lamentablemente una mayoría abrumadora ganó en las urnas en 2024 y pues obviamente esos fueron los que llevaron a cabo toda la reforma, fast track, mal hecha, desasiada. Lamentablemente el Poder Judicial tenía que nombrar a sus candidatos y no los nombró porque decidieron bajarse, estaban en desacuerdo y no nombraron sus candidaturas, solamente las nombró el legislativo y el ejecutivo. ¿Y quiénes dominan el legislativo y el ejecutivo? Pues Morena, pero el Poder Judicial estaba formado por varias personas, incluso del mismo Poder Judicial, magistrados, que decidieron no participar como en protesta, pero vuelvo a lo mismo, este tipo de protesta de no participar nos ha generado más daño, porque ahí hubiéramos tenido otros perfiles muy útiles y muy buenos. Segundo, ahí están los videos, cruzaron las boletas antes de... Ahora, el video, ¿cómo sabes que fue antes? ¿Cómo se sabe que fue después? No hay forma de saberlo, yo puedo sacar los de las boletas y ponerlo y decir que lo hizo otra gente y puedo así manipular. Un video realmente no es una evidencia. Que no dudo que suceda, sí puede suceder, que es poco probable porque hay gente que estaba vigilando. Yo sé de varias casillas donde estaban vigilando y había personas supervisando y estaba gente del INE. Que los ciudadanos llegaran a formarse blogs completos, fraude, marranada electoral. Tercero, una feria vulgar de acordeones. ¿Y dónde estaba la oposición? Es lo que yo digo. Yo entiendo que como partido no puedes difundir un acordeón como tal, pero mucha gente de la 4T hizo esos acordeones. Había varios acordeones, no fue como un oficial, hubo varios que tenían varios nombres, pero ¿dónde está el electorado opositor que se dio a la tarea de buscar a los perfiles que hicieran contrapeso? ¿Dónde estuvo? En su casa decidiendo no participar porque le creyó a los partidos de oposición que lo mejor era no participar y no legitimar. Entonces, bueno, eso es lo que tengo yo que mencionar de la elección.
Vamos a ver qué pasa. Todavía falta que nos den los resultados de magistrados, de jueces de distrito. Para el día 15 ya tendremos más información. Por lo pronto ya sabemos quiénes van a integrar la Suprema Corte de Justicia. E insisto, dentro de la misma facción morenista, dentro del mismo Morena hay varias facciones. No todos piensan igual y eso puede ser útil y podemos verlo. Y esto nos va a servir como un ejercicio para ver cómo podemos mejorar este tipo de elecciones, que podemos exigir y también cómo podemos votar en las elecciones que vienen. Estamos en un punto de inflexión y eso sin duda. ¿Veremos un poder más cercano a la gente? ¿Qué opinan ustedes? ¿O será más alineado a un ejecutivo? ¿Cambiará realmente la justicia en México? Déjenme sus comentarios. Con respeto, siempre van a ser bienvenidos.